Señoritas, jóvenes, estamos de regreso, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Perfecto, bien. Entonces vamos a comentar sobre este tema que en sí ha planteado por sus compañeros antes de cerrar la sesión anterior, sobre las empresas públicas. Es importante aclarar de que las empresas públicas están alcanzadas por la ley. Ahora vamos a hacer una explicación más a detalle. Vamos a ir a la diapositiva que hace referencia a ese punto. ¿Ver dónde está? Voy a compartirles esa partecita que hemos mencionado. A ver acá. Están ingresando todos los compañeros, entonces vamos a ver. Aquí está. Y en su pantalla se muestra, por ejemplo, la diapositiva donde hace referencia al ámbito de aplicación de la ley, ¿no? Sí, licenciado. En el artículo 1 dice todas las entidades del sector público, sin excepción, y toda persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. Ya, el año 2013 se ha promulgado la ley 466, ley de la empresa pública. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se tome en cuenta este artículo que hace referencia a que todas las entidades del sector público, sin excepción, y toda persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio, sea objeto de, ¿no? Sea considerado, por ejemplo, una empresa, una institución estatal. Ya, pero en el fondo, esa ley que ha sido promulgada en sí quiere darle, por ejemplo, se podría decir así, un marco jurídico especial a toda empresa que es parte del Estado, específicamente del nivel central. Cuando hago referencia a ese término nivel central, me refiero a que está siendo administrada por el órgano, mejor dicho, por el órgano ejecutivo de el gobierno nacional, no de los gobiernos subnacionales. O sea, una cosa es el gobierno nacional y otra cosa son los gobiernos subnacionales, que son los departamentales, municipales y regionales, ¿no? El gobierno nacional tiene competencias por la concepción política del Estado, privativas, exclusivas, que hacen de que es el único nivel de gobierno que puede administrar ciertos entes, ciertas operaciones. En este caso, cuando hace referencia a la ley 466 del año 2013, señala de que el ámbito de aplicación de esa ley va a ser, por ejemplo, para todas las empresas públicas que son del nivel central del Estado. O sea, no va a alcanzar a la empresa Emavías, por ejemplo, de La Paz. No habrán debido escuchar esa empresa municipal, Emavías. No va a alcanzar a esa empresa municipal, Emaverde. Emaverde han debido escuchar o han debido ver a esas empresas. Esos son, por ejemplo, del gobierno municipal. ¿A quiénes va a alcanzar esa ley? A Entel, va a alcanzar a Comibol, va a alcanzar a Yacimientos Petrolíferos y Fiscales Bolivianos, va a alcanzar a lo que es ENDE, que es la Empresa Nacional de Electricidad. En realidad son corporaciones, ¿no? ENDE, Yacimientos, Comibol, son corporaciones porque tienen subsidiarias, tienen empresas filiales. En sí son corporaciones y figuran esas instituciones como casas matrices. ¿Por qué razón? Porque sus filiales tienen participación accionaria, ¿no? Y en realidad en la casa matriz, la participación accionaria en las filiales están como parte de sus activos, que son parte de sus inversiones. Ese tipo de empresas van a ser alcanzadas por la ley 466. ¿Y cuál es la particularidad de la ley 466? A ver, aquí quiere comentar algo. A ver, vamos a ver con Gonzalo. Adelante, Gonzalo, te escuchamos.
Buenas noches, licenciado. Quería comentarle, la empresa Mi Teleférico no sería también una corporación que está alcanzada por esa ley. Está alcanzada por la ley 466, pero no es una corporación porque no tiene empresas filiales ni subsidiarias, pero está alcanzada porque es del nivel central del Estado, está bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas. Mi Teleférico también, EMAPA también, empresa EVA, está la empresa, Agencia Boliviana Espacial, están varias empresas que en sí nos prestan ciertos servicios o nos ofertan sus productos. Tenemos, por ejemplo, la empresa, a ver, una empresa que en sí se me quería comentarles sobre esa. En diferentes sectores, por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, del sector que hace referencia también a yacimientos, también tenemos a la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, ¿no? Está, por ejemplo, bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos. Hay otras empresas también que son de la parte del Ministerio de Minería, la empresa metalúrgica Vinto, ¿no? Después está, a ver, vamos a ir al Ministerio de Desarrollo Productivo, también aparte de EMAPA, aparte de lo que es la empresa boliviana de alimentos, también tenemos a lo que es la empresa Yacana. La empresa, por ejemplo, tenemos a Quipus. Hay varias empresas que en sí deberían ya a la fecha estar bajo el régimen, digamos así, a plenitud de la ley 466, pero hay un punto pendiente hasta la fecha. Estas empresas tienen que entrar a un proceso de conversión. ¿Qué significa? De que tienen que eh, dejar ese estatus que tienen ahora, esa denominación, y entrar a formar parte, migrar, como se dice, a ese nuevo marco jurídico, pero desde lo que es la obtención del certificado de empresa. Tienen que, como cualquier empresa privada, tienen que tener su certificado de empresa. Y de ahí a ellos tienen que, pues se dice, tienen que entrar a un proceso de migración. Hay una instancia que es el COSEP, que tiene que establecer, por ejemplo, un cronograma para que todas esas empresas empiecen a migrar. Entonces van a migrar, van a tener su certificado empresa como cualquier empresa privada y van a salir del marco jurídico de la ley 1178. Mientras no ocurra aquello, están sujetas y están en el marco de la ley 1178. ¿Por qué razón? Porque hay un decreto, el Decreto Supremo 1978, que hace mención a que mientras es un régimen temporal, se podría decir, para aquellas empresas estatales, o sea, tienen esa denominación de empresa estatal, pero mientras no entren a ese proceso de migración, van a estar bajo el régimen que regula a las empresas públicas nacionales estratégicas, que están todas, ese tipo de empresas están bajo el régimen de la ley 1178. No se ha dado todavía ese proceso de migración como tal. Entonces, está pendiente esa situación. Tiene que darse lugar a eso. Y ya creo que hay un cronograma, pero que, por ejemplo, 2022, 2023, 2024, creo que van emigrando poco a poco. ¿Por qué razón? Entendemos de que tiene que haber, por ejemplo, un proceso, podría decirse de saneamiento. ¿Por qué razón? Porque así como cualquier institución, han contraído obligaciones, tienen sus activos, tiene su participación patrimonial. Entonces, ese proceso de administración que se ha dado, necesariamente, por ejemplo, tiene que tener ciertos ajustes para que en sí, porque no solamente es decir, voy a ir mañana, digamos, a Funda Empresa, digamos, como empresa estatal, voy a ir y voy a hacer, digamos, voy a ser constituir como tal, no, sino que también tienen sus condiciones, sus requisitos que en sí esa instancia, que ese COSEP va a definir cómo tienen que ir, qué información deben tomar en cuenta
de lo que es su información financiera, sus operaciones que llevan adelante. Entonces, de ahí van a ingresar de lleno, ¿no? Ya, definitivamente, cuando ya estén dentro de ese nuevo marco jurídico, la ley 1178 ya no va a aplicar. Pero en esa ley 466 también establece, por ejemplo, varios regímenes. Cuando se constituye, por ejemplo, una corporación, cuáles son las atribuciones del síndico, cuáles instituciones van a tener su junta. Entonces, la máxima autoridad ejecutiva se va a denominar gerente general o gerente ejecutivo, ya lo define. Por eso es que les digo, van a cambiar prácticamente. Ahorita, por ejemplo, hay una diversidad de cargos. Por ejemplo, en algunas empresas la máxima autoridad se denomina gerente general. En el otro caso se hace mención, por ejemplo, a que es un gerente ejecutivo. En otro caso he visto que se denomina a la MAE director general ejecutivo. O sea, hay una diversidad, pero ahora se va a uniformar. Porque si vas a entrar bajo una denominación, porque la ley 466 también hace referencia a los tipos de entidades, entonces, por grado de participación del Estado en su patrimonio, entonces van a tener que llevar esa denominación sus máximas autoridades y la estructura organizacional que va a tener. Va a haber un cambio, porque inclusive, por ejemplo, sus procedimientos para contratar, sus procedimientos tanto para poder, por ejemplo, administrar sus recursos, van a ser definidos por cada empresa. Los lineamientos generales van a existir, como siempre lo han existido, lineamientos generales que en tu disposición sobre tus compras ten este punto, les van a regular, pero ya la empresa va a tener que establecer sus propios lineamientos, porque actualmente toda empresa tiene que tener su reglamento específico de cada sistema. Es un requisito obligatorio para que funcione cada sistema. Y si ustedes entran, por ejemplo, a sus páginas web, van a encontrar donde dice normativas, reglamentos, ahí van a hacer una lista, les va a salir. Reglamento específico para el sistema de programación de operaciones, reglamento específico para el sistema de organización administrativa. Van a empezar a salir el listado y van a poder descargar ese documento. Pero ya cuando ellos ya estén, ya hayan migrado a ese nuevo marco jurídico, como les digo, cada una va a tener, por ejemplo, su disposición que va a aplicar para manejar sus recursos. O sea, ya hay lineamientos generales que se van a definir, que ya se han definido, hay lineamientos para ciertos contextos, por ejemplo, para adquirir una deuda pública, para planificar, pero ya no se va a denominar como ahora se denomina reglamentos específicos para los sistemas, porque hasta la fecha se sigue dando eso, ¿no? Eso para aclarar, ¿alguna duda más tienes sobre las empresas públicas? ¿Me podrías, con mucho gusto vamos a responder? No, está bien, licenciado. Muy bien, muy Gracias. bien, Gonzalo. Bien, entonces, continuando con la explicación sobre la ley, aquí, mira, ya nos hemos adelantado, pero bueno, en su pantalla se muestra reglamentos específicos de los sistemas de administración y control, entonces, tienen que tener esa disposición legal. La ley 1178 dice que es obligación de la máxima autoridad ejecutiva implantar los sistemas y van a implantar a plenitud si tienen los reglamentos. Pero eso no significa de que si no tienen los reglamentos no funcionen, van a funcionar con la norma general.